Inundaciones repentinas, olas de calor, sequías, incendios, glaciares que se pierden para siempre, miles de especies que se extinguen. El planeta no para de mandarnos señales, pero evidentemente no estamos captando el mensaje. Soy Alba y quiero entender qué está pasando con la crisis climática y ecológica, y sobre todo, qué podemos hacer para combatirla. Les damos la bienvenida a Lo que haces cuenta, un podcast producido por National Geographic y presentado por Radio Disney. En este episodio, Cambio Climático. Quiero empezar por una pregunta que me da vueltas hace mucho. ¿Cuál es el problema más importante de todos? Lo que podríamos llamar el problemón ecológico. Me hago esta pregunta porque lo que me pasa es que, por ejemplo, un día me mandan una nota que dice que se están muriendo las abejas y que sin abejas las cosechas pueden estar en peligro. Otro día son los insectos en general que están desapareciendo y eso me dicen que podría alterar todo el ciclo de la vida. Y yo odio las cucarachas, de hecho siempre las mato, pero ahora me da culpa matar una cucaracha o un mosquito. Después leí que en realidad el problema son los incendios y la tala de bosques. O la pesca. De verdad, hace poco vi un documental y pensé que había entendido todo. El asunto es dejar de comer pescado. Y creo que puedo con eso, de hecho. Pero cuando me estaba mentalizando para dejar de comer pescado, vinieron y me dijeron que tengo que dejar de comer carne de vaca. Y encima todo bien si querés dejar de comer carne de vaca, pescado, rescatar abejas, adoptar cucarachas o mosquitos y salvar bosques. Pero nada de eso va a alcanzar si no dejamos de usar petróleo. ¿Quién me podrá explicar cuál es el verdadero gran problema? No es una pregunta sencilla la que estás haciendo, pero si me preguntás a mí, te diría que son todos. Los temas están interconectados y es difícil tratar de entenderlos por separado. Les presento a Eyal. Es un amigo y es activista climático. Literalmente es un genio. Es el que me molesta cuando dejo una luz prendida o el que me hace dar cuenta de aquellas cosas chiquititas que podemos hacer por el planeta. Así que está bueno hablar con él, excepto cuando discutimos. En fin, le voy a mandar un audio. Eyal, decime, ¿vos decís que no hay un problema que podamos decir este es el gran problemón? Si me obligás a elegir uno, te tengo que decir cambio climático. Si no reducimos las emisiones de gases que aumentan la temperatura de acá a 2030, vamos directo a un colapso civilizatorio. Así que sí, podemos decir que el gran problema es ese. Ok, frenemos un momento ahí que se me deprime la audiencia. ¿Por qué decís que va a haber un colapso civilizatorio? El tema es que si la temperatura del planeta sube más de 1,5 grados para 2030, puede llegar a haber un efecto dominó que termine con muchas de las grandes ciudades inundadas, una disminución de la cantidad de tierra fértil, menos acceso al agua potable y muchísima más pobreza. Bueno, eso y otras cosas todavía más deprimentes, ¿no? Conclusión, no le consulto más cosas tan profundas. Ya sé, le voy a preguntar a Raiza. Raiza Pila es comunicadora ambiental y es muy genia. Para estas cosas, además, es súper optimista. Raiza, amiga, ¿cómo estás? Estoy con eso del problemón ecológico y Eyal me dice que el aumento de la temperatura es el gran problema de acá a 2030. ¿Vos qué decís? Eyal tiene razón. Todo indica que la temperatura seguirá aumentando. Alcanzar los 2 grados ya sería un montón y las consecuencias no están nada buenas. Pero todavía podemos hacer nuestra parte para que no suba más de 1,5 grados. Así que arriba ese ánimo, que todavía estamos a tiempo de evitarlo. Amiga, me encanta esa mirada optimista, pero pensándolo bien, 2030 es ya. No entiendo, ¿esto está probado o son teorías? ¿No hay quienes dicen que el planeta ya se calentó antes muchas veces? ¿Por qué esta vez sería distinto? Sí, es verdad que la temperatura de la Tierra siempre está cambiando, pero nunca cambió tanto en un periodo tan corto de tiempo. Mira, para que te hagas una idea, el calentamiento más rápido del que tenemos registro fue hace 56 millones de años cuando erupcionaron muchísimos volcanes. Ok, se pone compleja la cosa. ¿Eso es casi el tiempo de los dinosaurios? Mejor hago una llamada grupal. Hola Eyal, hola Raiza. Raiza, ¿todo bien? Hola Eyal. ¿Y eso? Son los volcanes y la lava del calentamiento que dijo Raiza, para ponernos en clima. ¿Escuchan eso? Pues lo que hizo el ser humano en los últimos 200 años calentó la Tierra 10 veces más rápido. Es más, si quieres mejor cambia este sonido por el de trenes, aviones, fábricas, carros. ¿El ser humano? ¿Fuimos solo nosotros? Creo que no sería justo decir exactamente nosotros, porque no contaminamos todos por igual. Existen grados bastante diferentes de responsabilidad.
pero sí podemos decir nosotros en el sentido de los humanos. Esta es la primera vez que el planeta se calienta por lo que hace una sola especie. Exacto. Y para que te hagas una idea, en los últimos 200 años, esta emisión de gases hizo que aumente 1,2 grados la temperatura de la Tierra. Sí, de hecho, son tantas las huellas que estamos dejando en el planeta como especie que algunos geólogos y geólogas empiezan a decir que estamos viviendo una nueva era geológica. Esas que duran decenas de miles de años. Estamos pasando del Holoceno al Antropoceno. Literalmente estamos viviendo la transición. No sé bien qué significa eso, pero me gusta cómo suena. El Antropoceno es la era marcada por las huellas que deja el ser humano en la Tierra. Y así suena mucho mejor. Antropoceno. Y pensar que yo todavía me mareo cuando quiero separar los residuos. Sobre todo, ¿sabes con qué? Con los paquetes de papas fritas y con algunos envoltorios de chocolates. Bueno, pero por lo menos ya diste este primer paso de buscar más información. Y esa es justamente la buena noticia, porque si el problema lo generamos nosotros, también nosotros podemos solucionarlo. Aunque tengamos diferentes responsabilidades, pero cada uno desde su lugar puede incorporar pequeñas acciones en su día a día. A ver, repasemos. El planeta se está calentando más rápido que nunca. La causa somos los seres humanos. Si no lo frenamos a tiempo, puede haber un efecto dominó imparable. Y lo más importante, todavía estamos a tiempo de hacer algo. Pero no porque lo digamos nosotros. De hecho, justo acaba de salir un informe de un grupo de científicos de todo el mundo que confirma todo lo que estamos diciendo. Este grupo se llama IPCC o Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y aquí mismo traigo el contacto de uno de sus miembros, Inés Camiloni. Ella es climatóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. El último informe del IPCC muestra la evidencia científica del nivel sin precedentes de la influencia de las acciones humanas sobre el clima, asociado a la emisión en la atmósfera de dióxido de carbono y metano principalmente y otros gases que contribuyen a intensificar el efecto invernadero. Qué lujo poder preguntarle a una científica como Inés Camiloni. Inés, escuché que el objetivo es limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados promedio. ¿Por qué 1,5 grados? Este umbral de calentamiento fue decidido principalmente a instancias de los países menos desarrollados o de los estados insulares que veían que calentamientos por encima de este umbral lo llevaría a impactos y consecuencias del cambio climático que serían irreversibles. Qué locura la diferencia que puede llegar a haber entre 1,5 y 2 grados. Pero si lo pienso en una persona, medio grado es la diferencia entre tener o no tener fiebre. Creo que me voy a arrepentir de preguntar esto. Pero ahí voy. ¿Qué pasa si aumenta todavía más la temperatura? Supongamos 2 grados. Esto llevaría no solo a inundaciones de las zonas costeras, sino riesgos frente a la provisión de agua. En algunas regiones habría también pérdida de los corales, habría desplazamientos también de las especies asociadas a un mayor aumento de la temperatura que se irían corriendo hacia regiones de latitudes más altas. Habría una mayor probabilidad de desaparición del hielo marino durante el verano, pérdida de especies. En 1,5 grados se proyecta que un 6% de los insectos, 8% de las plantas y 4% de los vertebrados que tenemos en el mundo se perderían y estos porcentajes aumentarían significativamente en un mundo de 2 grados centígrados de calentamiento. Me imagino que todavía hay cosas que se pueden hacer igual, ¿no? Las soluciones frente al cambio climático son 2. Hay que implementar medidas de mitigación y esto es actuar rápidamente sobre las causas que lo producen, que están asociadas al uso intensivo de combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón para la generación de energía y también los cambios en el uso del suelo, principalmente la deforestación. Pero también la acción tiene que ver con la adaptación, cómo nos protegemos acerca de los cambios que ya se están produciendo en el clima y cómo disminuimos o evitamos los riesgos que el cambio climático implica en el futuro. ¿Y si pensamos en acciones individuales? Mira, al final son todas esas acciones que podemos hacer a nuestra escala. Desde casa podemos reducir el uso de gas y electricidad, pasando a cambiar cómo nos transportamos, qué compramos, qué comemos. Todas esas son acciones individuales que pueden hacer frente al cambio climático. Bien, tenemos muchísimo para hacer, pero claro, implica cambiar muchísimo también la forma en la que vivimos. A veces, te digo la verdad, me dan ganas de que sea todo más simple.
El otro día, una amiga, para explicarme esta idea de efecto invernadero, me dio un muy buen ejemplo. Ella decía que si dejas un auto estacionado al sol en verano, cuando volvés y no abrís la ventanilla, te calcinás directamente adentro. Y yo pensaba, en ese caso la solución es súper fácil. Dejás el auto a la sombra, pero con el planeta no lo podemos poner a la sombra. Bueno, aunque no lo creas, hay una persona que está trabajando en una idea similar. Es un ingeniero que se llama Andy Parker y básicamente está investigando la posibilidad de fabricar o crear algo así como nubes para enfriar el planeta. Ah, bueno, quiero hacer doble clic en eso. Andy trabaja en intervención climática solar o geoingeniería, que básicamente busca reducir los rayos del sol que llegan al planeta o capturar los gases que emitimos. En el caso de Andy quieren imitar lo que hacen los volcanes, cuyas grandes erupciones lanzan partículas reflectantes a la atmósfera y reflejan a su vez un porcentaje de los rayos del sol. Si esto sale bien podríamos enfriar un poco al planeta, pero si no, podría ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Están pensando en fabricar algo así como nubes de gases para tapar el sol? Ah, ok, esto parece ciencia ficción. Sí, y tampoco podemos obviar todos los potenciales efectos secundarios que puede tener esta idea. Creo que fue en el año 1816 que hubo una serie de erupciones volcánicas que enfriaron el planeta, pero el cambio brusco del clima hasta llegó a provocar hambrunas. Se lo llamó el año sin verano, así que imagínate. Ok, no hay soluciones mágicas. La tecnología por sí sola además no va a resolver esta crisis. Pero estamos como en una carrera contra el tiempo para evitar que siga aumentando la temperatura. Raiza, Eyal, ¿cómo la ven? Mira, es difícil pero no imposible. Los países del mundo regularmente se juntan a hablar de estos temas, aunque no tan seguido como deberían, porque el tiempo se agota. En 2015, de hecho, se produjo el Acuerdo de París, que elaboró un plan de acción para llegar a 2030 mejor parados. Sí, pero es un plan que no se está cumpliendo. Y que además es muy complejo porque no es lo mismo la responsabilidad de los países que más emiten de los que menos. Por ejemplo, nuestra región solo emite una pequeña parte del total de gases de efecto invernadero, pero sabemos que va a ser una de las que más sufran las consecuencias. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros colabore desde nuestro lugar y como podamos. Alguno te podrá decir que no es suficiente, que no tiene sentido, pero al final del día la suma de pequeños pasos hacen un camino. ¿Ven por qué les digo que Raiza es más optimista? Se nota. Entonces, les pregunto a los dos, ¿qué es lo que podemos hacer? Digo, entiendo que hay que ir a exigirle a, los gobiernos y a las empresas que tomen medidas que estén a la altura de la crisis, pero ¿qué más? Para mí el gran tema ahí es lo que dijo Inés Camilioni. Tenemos que buscar la forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adoptar medidas de adaptación que nos permitan preparar a la población para los cambios que ya son inevitables. Totalmente, eso es clave. Y además podríamos dividirlo en 5 grandes temas: energía, alimentos, bosques, residuos y agua. Bueno, muy sutil esa enumeración de episodios, ¿eh? No se notó nada. Igual sirve, porque con esto ya tenemos la hoja de ruta. Así que, si les parece, en la que viene nos vamos a meter con el tema de energía. Quiero entender por qué es tan importante para combatir el cambio climático y sobre todo, qué puede hacer cada uno en sus casas. Ya que estamos con sutilezas, voy con un adelanto. Podés empezar por utilizar el transporte público o ir en bici o a pie en vez de usar un auto. También es clave informarse cada vez más sobre estas problemáticas. Y la próxima vez que te veas con tus amigos o tu familia, contales lo que aprendiste hoy sobre la crisis climática y ecológica. Fíjate qué pasa. La verdad es que la única forma que tenemos de salir de esta es si estamos todos un poco en la misma. Ah, ok, amigo, literalmente me estás dando tarea para el hogar entonces. Me parece bien. De hecho, yo ya tengo una pregunta preparada para el próximo capítulo. ¿Cómo compensamos la energía que consume un podcast que habla sobre la importancia de ahorrar energía? Ah, lo sorprendí, ¿eh? Es que de verdad, ahora quiero ser más consciente en todo lo que hago. Es difícil, pero creo que vale la pena. Muy bien, me despido de ustedes hasta el próximo episodio. Mientras tanto, acá voy a empezar por desenchufar todo. Que cada cosa que hacemos, por más pequeña, por más chiquita que sea, también cuenta. Esto es Lo que haces cuenta, el podcast producido por National Geographic y presentado por Radio Disney. Seguinos en todas las plataformas.